Son las 8 de la mañana. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. La mesa de la Cámara del Parlamento Regional decide hoy sobre el pleno extraordinario solicitado por el Partido Popular para que el Gobierno regional dé explicaciones y aclare su posición sobre el acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y la Generalitat para lograr una financiación singular para Cataluña. Su presidente Álvaro Queipo insiste en que la oposición del Ejecutivo es poco firme y le pide al FSA que sus diputados en Madrid voten en contra. Por su parte, desde el Gobierno del Principado reiteran su rechazo a ese acuerdo de esa financiación de Cataluña. Anuncian que llevarán una proposición no de ley a la Junta para que el Parlamento se posicione, y el portavoz Guillermo Peláez le pide al Partido Popular que se sume al consenso del acuerdo firmado en 2022 en materia de financiación autonómica suscrito en la Junta General del Principado. Si lo que se está es al mandato de Sánchez o a la defensa de Asturias, en definitiva, o Sánchez o Asturias. Y eso se decide en el Congreso de los Diputados con un voto que sí es vinculante y que sí es decisivo. Vamos a presentar una PNL que va a ser el acuerdo del 2022 y ahí van a tener ocasión de situarse, de volver a ese acuerdo, a ese consenso, o bien seguir aislados con la extrema derecha. Por cierto, que el Sindicato de Técnicos de Hacienda advierte de que la recaudación de Asturias es inferior a sus necesidades de gasto y por eso necesita de la solidaridad de las comunidades más ricas. Es de hecho la comunidad que más recibe del Fondo Común después de Extremadura. Fabri Menéndez, que es el delegado en Asturias de Gesta, advierte que nuestra comunidad saldría perjudicada de salir adelante ese nuevo modelo de financiación singular para Cataluña. Necesitamos que el Estado, necesitamos que las demás comunidades autónomas sean solidarias y, digamos, una parte de sus ingresos pues vayan a comunidades, digamos, más empobrecidas. Hoy es miércoles, es 16 de julio, es la festividad del Carmen y es la descarga en Cangas del Narcea. Pablo Mateo nos acompaña en el control de sonido, Paula Rodríguez en la redacción, Cristina Natal también en la locución y Ángeles García al micrófono. Más asuntos en titulares. Asturias Hoy. Asombro en Ponga por el caso de violación a una menor. El acusado presuntamente de agresión sexual a una niña de 13 años ya está en prisión provisional. Los hechos ocurrieron el pasado 10 de julio cuando los padres de la menor denunciaron ante la Guardia Civil esta presunta agresión sexual. El detenido tiene 55 años, está jubilado y tendría contacto con la familia, con lo que hizo que no levantaran sospechas. La alcaldesa de Ponga, Marta Alonso, condena los hechos con firmeza. Este tipo de actos lo único que nos producen es rechazo y condena, y a lo único que aspiramos y creemos es que caiga todo el peso de la ley sobre este tipo de personas. El campo español y el asturiano vuelve a manifestarse en Bruselas a favor de una PAC con un presupuesto propio. Esta acción de protesta a la que están convocados agricultores y ganaderos de toda la Unión Europea pretende lanzar un mensaje claro y rotundo a las instituciones en Bruselas. Sin una PAC fuerte, común y bien financiada, no hay seguridad alimentaria en Europa. Es lo que expresa Mercedes Cruzado, la secretaria general de COAG Asturias. La soberanía alimentaria de Europa es tan importante como puede ser la defensa en los términos que ellos lo están planteando. Si hay algo estratégico es poder dar de comer a la gente. La CODOPA exige que cesen de inmediato los disturbios de odio y de criminalización a las personas migrantes. Ante los últimos acontecimientos violentos hacia inmigrantes en Torrepacheco, en Murcia, el vocal de sensibilización de la CODOPA, de la Coordinación de ONGs de Asturias, Javier Arjona, subraya que ninguna circunstancia justifica esa violencia y mucho menos cuando está motivada por el odio racial o la xenofobia. Asegura que en Asturias casi el 5% del millón de habitantes que somos es de fuera, es inmigrante, y su aportación al mercado laboral es muy relevante. Considera que el Principado es un ejemplo de región de convivencia. Asturias tiene ejemplos que mostrar de cómo la convivencia pacífica es siempre imprescindible de priorizar sobre cualquier intento de manipular a las personas en sus intenciones de generar la violencia, el odio, el racismo, que insistimos son delito. El tráfico.
8:05, ¿cómo se circula por Asturias? DGT, buenos días. Buenos días, Ángeles. Momento tranquilo en la red de carreteras de Asturias, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque las obras de mantenimiento de la 8 en Ocedo podrían llegar a dificultar el tráfico, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad, especialmente en el punto kilométrico 323 en dirección Tezangos. Gracias, Salva. Vamos hasta Oviedo, Policía Local. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Alguna incidencia a esta hora de la mañana? Hasta ahora el tráfico en Oviedo se mantiene fluido y sin incidencias en toda la ciudad. Pues gracias, Oviedo. Vamos ahora hasta Avilés, Policía Local. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está la mañana? Tráfico fluido y sin restricciones a estas horas en Avilés. Pues gracias, Avilés. Hasta aquí la información del tráfico. El tiempo. Que nos acerca esta mañana Cecilia Crespo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángeles. Hoy toca aprovechar el último día de sol de la semana. Amanecía con algunas nieblas que ya se van deshaciendo y van dejando paso al sol, un sol que va a brillar durante toda la jornada. Hoy los cielos azules serán comunes en todo el Principado junto con un ascenso térmico que será generalizado. De hecho, hoy será el día más caluroso de la semana con temperaturas que suben entre 2 y hasta 6 grados respecto a la jornada de ayer. El viento volverá a soplar del noreste con más intensidad durante la tarde en la costa oriental, pudiéndonos dejar rachas de hasta 50 km por hora. Ocho y 6 minutos de la mañana, ya está aquí Roberto Pato. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola Ángeles, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, buenos días. En Asturias al día a partir de las 9, ¿qué temas tenemos de actualidad? Vamos a hablar de financiación municipal. Vamos a hablar de la reforma del pacto de financiación local, una reforma que vienen reclamando los alcaldes ya casi diría desde tiempos inmemoriales y que cobra fuerza en los últimos días. De hecho, ayer la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias abundaba también esta necesidad de abordar la reforma de la financiación local. Algo que está pendiente y que muchos expertos y muchos alcaldes y alcaldesas entienden que debe de ir ligado al actual proceso de financiación autonómica. Así que hemos invitado a 4 alcaldes asturianos para hablar precisamente de cómo ven esta situación de la reforma de la financiación local. También hay algunos problemas, como saben, porque lo habéis contado muchas veces en Asturias Hoy, lo que pasa con los remanentes de los ayuntamientos, se pueden gastar, no se pueden gastar, en fin, hay críticas siempre de los alcaldes en este sentido, así que lo pondremos en común hoy charlando con Iván Fernández, que es alcalde de Corbera del Partido Socialista, Gemma Álvarez, que es alcaldesa de Ibias del Partido Popular, Mino García, que es alcalde de Morcín de Izquierda Unida, y Sergio Hidalgo, que es alcalde de Salas de Foro. Luego vamos a recibir hoy a la consejera de Salud, a Concepción Saavedra, para abordar cuestiones que tienen que ver con, en primer lugar, con las reuniones que está manteniendo con los representantes de los trabajadores del sector de la medicina, con los médicos y con los enfermeros y con los sindicatos de enfermería, pero también sobre cuestiones como son la reforma del mapa sanitario, la reforma de la atención primaria o los planes que tienen que ver, planes y estrategias y leyes con la salud mental. Por ahí va a girar la conversación. Y vamos a cerrar hoy acercándonos al Celsius con 2 autores asturianos, como son la escritora Ana Pereira y el escritor Xon de la Campa. Ambos presentan novedades en el Celsius, pero también van a presentar a otros autores. De hecho, ayer hubo una presentación de un trabajo que se titula Nosotras, que tiene que ver con 12 escritoras que aportan una publicación colectiva sobre cuestiones que tienen que ver con la literatura fantástica, que es lo que trata el Celsius. Pues variedad en el programa. Gracias, Roberto. A ti, Ángeles, buen día. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. 8 y ya 9 minutos de la mañana. La financiación singular para Cataluña se debatirá en un pleno extraordinario de la Junta después de que Partido Popular y Foro lo hayan solicitado formalmente. Izquierda Unida, convocatoria por Asturias, ataca a la parte socialista del Gobierno por generar más ruido, dice, al criticar al Gobierno central por este acuerdo. La mesa de la Junta General decidirá hoy la fecha en la que se celebrará ese pleno extraordinario solicitado por PP y Foro, que no será en más de 15 días. El presidente de los populares, Álvaro Queipo, ha hecho un llamamiento a todos los grupos para que apoyen una declaración conjunta en contra de esa financiación singular catalana. Los 8 diputados del PSOE de Paje, más los 2 diputados del PSOE de Barbón, sumados a los diputados del Partido Popular, son suficientes para tumbar este golpe de Estado fiscal. Si lo quieren aprovechar, si quieren
de verdad defender a sus tierras, tienen que posicionarse. Una postura que no entiende el portavoz del Ejecutivo, Guillermo Peláez, que recuerda que es el PP el grupo que abandonó el pacto suscrito en la región. Ese acuerdo suscrito en el 2022 por todas las fuerzas parlamentarias, salvo Vox, el Partido Popular dijo que estaba fuera del acuerdo. Por tanto, que se aclaren. Y además le vamos a poner las cosas fáciles, porque vamos a presentar una PNL que va a ser el acuerdo del 2022 y ahí van a tener ocasión de situarse, de volver a ese acuerdo, a ese consenso, o bien seguir aislados con la extrema derecha. Xabel Vegas, portavoz de Izquierda Unida, convocatoria por Asturias, socio del Partido Socialista en el Gobierno, dicen que están dispuestos a debatir, pero considera que el PP con esto solo busca hacer ruido. Creo que es un asunto lo suficientemente importante como para que los grupos parlamentarios pluralistas y democráticos de la Cámara, que además tenemos un acuerdo desde el año 2020, si no me equivoco, sobre el modelo de financiación autonómica que queremos para Asturias y para todas las comunidades de régimen común, creo que es un acuerdo lo suficientemente importante como para que no se utilice el modelo de financiación como arma partidista, que es en este caso lo que está haciendo el Partido Popular y Foro Asturias. El portavoz del Ejecutivo Regional rechaza la oferta del presidente andaluz, de Juanma Moreno, para lograr un pacto en defensa de una financiación igualitaria. Guillermo Peláez recalca que los intereses que tienen Asturias y Andalucía son distintos. Los intereses de Asturias los defiende Asturias. Lo que queremos es lanzarle un guiño a Juanma Moreno Monilla. Si de verdad le interesa a Asturias, pues le invitamos a que suscriba la Declaración de Santiago y que se incorpore como 9ª comunidad autónoma a la Declaración de Santiago. Ya verán cómo eso le cuesta un poco más porque, como digo, los intereses de Asturias y de Andalucía en la financiación autonómica son distintos. Y el diputado nacional de Vox, el asturiano José María Figaredo, le pide al presidente del Principado, Adrián Barbón, que los diputados asturianos en el Congreso voten en contra de este modelo de financiación con Cataluña. Y quienes se llenan la boca con la igualdad, quienes se llenan la boca con la justicia para los asturianos, como es el gobierno de Barbón, lo que debería estar haciendo es presionar a los diputados socialistas para que voten en contra de esta propuesta. Deberían señalar directamente a Roberto García Morís y decirle: usted debe votar en contra por los intereses de los asturianos. Y Gesta, que es la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado y los técnicos del Ministerio de Hacienda, dice que este nuevo modelo de financiación afectaría notablemente a nuestra comunidad. Lo contaba aquí en RPA su portavoz en Asturias, Fabri Menéndez. La recaudación neta en Asturias es inferior a a la cantidad necesaria que necesita esa comunidad autónoma. Entonces necesitamos que el Estado, necesitamos que las demás comunidades autónomas sean solidarias y, una parte de sus ingresos pues vayan a comunidades, más empobrecidas. RPA, Asturias Hoy, primera edición. El vecino de Ponga, acusado presuntamente de agresión sexual a una menor, ya está en prisión provisional. El pasado 10 de julio fue cuando ocurrieron los hechos y fue detenido por la Guardia Civil después de que los padres de esta niña, de tan solo 13 años, denunciara los hechos. La agresión a la menor está siendo investigada judicialmente, pero debido a la gravedad de los hechos, el juez decretó el ingreso en prisión del acusado. El detenido tiene 55 años, está jubilado, es de Ponga y tendría contacto con la familia, lo que hizo que no levantara sospechas. La alcaldesa de Ponga, Marta Alonso, condena los hechos con firmeza. Como no puede ser de otra manera, este tipo de actos lo único que nos producen es rechazo y condena, y a lo único que aspiramos y creemos es que caiga todo el peso de la ley sobre este tipo de personas y que tengan todas las consecuencias que tengan que tener por este tipo de actuaciones. En Asturias existe un centro de crisis para víctimas de agresión sexual que atiende a las víctimas y a familiares de esas agresiones y tiene un teléfono de atención permanente, 24 horas, 7 días a la semana. Es el 677-985-985. Repito, 677-985-985. La Guardia Civil impedía ayer la manifestación prevista a las puertas del Ayuntamiento de Torre Pacheco para evitar altercados ante la presencia de un centenar de ultraderechistas. Los ultras centraron sus actos acosando a los periodistas que se encontraban cubriendo la concentración vigilada por las fuerzas de seguridad. Precisamente la Guardia Civil detenía en Mataró a un presunto líder del movimiento supremacista xenófobo Deportación Ya, que promovió la semana pasada en redes sociales hacer una cacería contra el colectivo magrebí en Torre Pacheco.
Se le investiga por presunta participación en un delito de incitación al odio. También se ha decretado prisión sin fianza para el detenido en Rentería, en País Vasco, por la agresión a un hombre de 68 años que desencadenó los incidentes de Torre Pacheco. Parecía que intentaba huir. En total se elevan a 14 detenidos los involucrados en estos altercados de Torre Pacheco. Además, la Fiscalía Superior de Murcia ha abierto diligencias contra el presidente de Vox en la región, contra José Ángel Antelo, también por incitar al odio, por delitos de odio. Se trata de una actuación derivada de las denuncias recibidas ante el Ministerio Fiscal por parte de diferentes partidos, por parte del PSOE, de Izquierda Unida y también de Podemos. La portavoz del Ejecutivo Central, Pilar Alegría, cree que estas declaraciones, las hechas por Vox, incitan al odio. A lo que se suman otras declaraciones que hemos podido también escuchar por parte de estos días de otros dirigentes de Vox, como que se están refiriendo hacia la inmigración como una inmigración criminal y que, por supuesto, nos están robando la paz y la prosperidad en este país. Creo que claramente este tipo de expresiones, este tipo de pautas, este tipo de palabras, sí, claramente incitan al odio. Precisamente hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja a Mauritania junto a 7 ministros para participar en la primera reunión de alto nivel bilateral que tiene entre sus objetivos reforzar la cooperación en materia migratoria. Esta colaboración con Mauritania, de donde procede la mayoría de cayucos que llegan a las costas canarias y en medio de la inestabilidad del Sahel, es clave para frenar estos movimientos migratorios irregulares. Desde aquí, desde Asturias, la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo rechaza cualquier manifestación de odio, racismo y xenofobia ante los acontecimientos ocurridos en Torre Pacheco. Aseguran que no se debe vincular inmigración con violencia. Lo cuenta Paula Rodríguez. La CODOPA exige que cesen de inmediato los discursos de odio y criminalización de las personas migrantes y se suma al comunicado de la Coordinadora de ONGs de Murcia y reafirma el compromiso con el mundo libre de racismo y con una sociedad que defienda la paz, la convivencia, los derechos humanos y el respeto a la dignidad humana. El vocal de sensibilización de la CODOPA, Javier Arjona, subraya que ninguna circunstancia justifica la violencia y mucho menos cuando está motivada por el odio racial o la xenofobia. Recuerda además que promover el odio y los actos de violencia sobre los inmigrantes son delitos y pide que estos actos se queden impunes. Desde Asturias queremos trasladar nuestra solidaridad y nuestro acuerdo con lo que ha manifestado la Coordinadora de ONGs de Murcia en relación a los actos racistas, a las campañas desatadas de odio, de ataque a las personas migrantes. Hay que recordar que eso es delito. Animamos a que las autoridades actúen con mayor rapidez, con mayor contundencia, que hagan respetar las leyes y que tomamos ejemplo de lo que ocurrió hace 25 años también en el Ejido. En Asturias, la población extranjera representa el 9% de los afiliados a la Seguridad Social y el 10% de los demandantes de empleo. Casi el 5% del millón de habitantes que tiene Asturias es inmigrante y su aportación al mercado laboral es relevante. Arjona asegura que Asturias es ejemplo de convivencia. Asturias tiene ejemplos que mostrar de cómo la convivencia pacífica es siempre imprescindible de priorizar sobre cualquier intento de manipular a las personas en sus intenciones de generar la violencia, el odio, el racismo, que insistimos son delito. Recuerda además que las personas migrantes son parte fundamental del tejido social, cultural y económico de Asturias. Pues ayer las carreteras asturianas vivieron un día complicado con varios accidentes de tráfico. A última hora de la tarde se produjo un vuelco de un turismo en la 8 a la altura del Montico en sentido Cantabria que dejaba a un hombre de 33 años herido y tuvo que ser trasladado en helicóptero hasta el hospital de San Agustín en Avilés. Otro accidente se produjo en la A64 entre Villaviciosa y Oviedo a la altura de Pola de Siero. Dejaba un motorista herido grave. Fue trasladado a Luca. En ambos casos el accidente se produjo por una salida de la vía. También hubo retenciones kilométricas durante la mañana en la Y por varios accidentes. Ocurrieron en el entorno del desvío de Lugones en sentido Gijón. El primero fue una colisión entre dos camiones sin heridos de consideración. El segundo, a solo unos metros, fue un choque por alcance con 3 vehículos implicados y que dejó 3 heridos. Precisamente esta semana voluntarios de ASPAIN, que es la Asociación de Lesionados Modulares
de Asturias está acompañando a los agentes de tráfico en los controles de alcohol y drogas. Es una forma de concienciar a los conductores y reducir la siniestralidad vial. Se calcula que el alcohol está presente en 1 de cada 4 accidentes mortales. Eduardo Llano es presidente de Aspain, Raquel Casado, la jefa provincial de tráfico en Asturias. Hemos lesionados por culpa de accidentes de tráfico, que al final se podrían haber evitado en nuestros casos, y qué mejor, ¿no?, que con tu testimonio en primera persona puedan darse cuenta de que ocurre, ¿no?, más fácilmente de lo que imaginamos. Y más en verano queremos recordar a todos los conductores que estamos para disfrutar, que queremos que todo el mundo termine bien el verano, pero que efectivamente los accidentes donde aparece el alcohol y las drogas cada vez es un número más importante. Y un accidente más, en este caso un buzo de 45 años que se ahogó mientras trabajaba en la recogida de Ocle en la costa de Luanco. Ocurría ayer y pudo haberse golpeado con algo y perder el conocimiento. Al menos es una de las hipótesis que se barajan para explicar este suceso. El hombre, natural de Perú y residente en Galicia, se encontraba aquí en Asturias para hacer la temporada de Ocle. 8:21 de la mañana, el campo se moviliza en Bruselas para demandar una PAC fuerte, común y bien financiada. Una movilización que reúne a agricultores y ganaderos de toda la Unión Europea y que comienza a las 2 de la tarde en Luxemburgo. A las 2:30 van a iniciar una marcha que va a finalizar en torno a las 4 de la tarde frente al edificio de la sede de la Comisión Europea. La acción coincide con la presentación oficial de 2 propuestas de la Comisión Europea que marcarán en gran medida el futuro del sector agrario en toda la Unión Europea, el marco financiero plurianual y los reglamentos de la política agraria común para el próximo sexenio 2028-2034. Las organizaciones agrícolas temen que las partidas para el campo queden diluidas dentro de un presupuesto genérico para política de cohesión, con la consiguiente merma para la PAC que ello podría suponer. COAG, por su parte, advierte de que esta reforma podría abrir la puerta a una renacionalización de las políticas agrarias, generar desigualdades entre Estados miembros y poner en riesgo los ingresos del sector. Escuchamos a Mercedes Cruzado, a la secretaria general de COAG Asturias. No podemos perder la posibilidad de alimentar a la población. La soberanía alimentaria de Europa es tan importante como puede ser la defensa en los términos que ellos lo están planteando. Si hay algo estratégico es poder dar de comer a la gente, y con los conflictos que hay actuales y los que puedan surgir, aunque no sean bélicos, de tema de mercados, pues aunque ellos confían mucho en los tratados de libre comercio y en lo que pueda venir de fuera, puede llegar el momento que no pueda venir de fuera o que no quieran dejar salir de los países de origen los alimentos que ellos cuentan. Y nueva concentración ayer en Oviedo en apoyo a las 6 sindicalistas de la Suiza que llevan en prisión desde el pasado jueves. El grupo de apoyo recuerda que la petición de indulto se sigue tramitando. Tuvieron la visita de las familias el fin de semana pasado. Y bueno, están, como siempre decimos que es verdad, están fuertes y están tranquilas, sobre todo tranquilas. Hombre, el indulto pues tiene sus plazos y igual no es de manera inmediata, pero bueno, esperemos que se acelere lo más que se pueda, los plazos más que se pueda y poder tenerlo pronto. Ella es Herminia González, es portavoz del movimiento sindical en apoyo a las 6 de la Suiza, y también hay 18 profesores del Departamento de Historia de la Universidad de Oviedo que han hecho público un escrito en defensa de estos sindicalistas. Profesores que consideran que la pena de cárcel es desproporcionada, más si se tiene en cuenta que no hubo violencia a este respecto. Añaden que todo lo que hicieron las personas condenadas y ahora encarceladas no buscaba el beneficio personal, sino el apoyo a unas reivindicaciones laborales y a la denuncia de una situación de acoso. Rubén Vega es uno de esos 18 profesores. Bueno, esta sentencia, como otras cuantas que la preceden, está en una línea de criminalización de los movimientos sociales en general y del sindicalismo en particular, que es también muy preocupante, y no es casualidad que la totalidad del movimiento sindical asturiano se haya agrupado en torno a esta causa. Haya habido manifestaciones unitarias como hacía muchísimos años que no veíamos, de los sindicatos mayoritarios y los minoritarios, de los moderados y los radicales. Es decir, todo el movimiento sindical percibe que este tipo de sentencias son una amenaza, son una forma de escarmiento. Hay además nuevas concentraciones de apoyo convocadas para este sábado a mediodía. Hay una marcha que saldrá de la estación de Tabladiello en Llanera y finalizará en el Centro Penitenciario de Asturias en Villabona. A partir de la próxima semana se convocarán otras concentraciones de apoyo a las 7 de la tarde en la Plaza del Marqués en Gijón. RPA.
Asturias Hoy, primera edición. El plan llave puesto en marcha por el Ayuntamiento de Gijón abrirá un nuevo plazo para que las constructoras puedan optar a las parcelas municipales. Se debe reajustar el pliego de condiciones para actualizar el módulo de vivienda protegida ofertada tal y como pidió la patronal de la construcción. El plan llave es una de las acciones estratégicas que propuso el Gobierno de Foro y PP en el Ayuntamiento de Gijón para impulsar la construcción de vivienda y mejorar así las posibilidades de acceso a la ciudadanía. El concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, anunció ayer que se suspendía la primera licitación en Junta de Gobierno para sacar nuevos pliegos y adaptarse a la petición de vivienda protegida de la patronal de la construcción. Por su parte, el concejal de Izquierda Unida en el consistorio gijonés, Javier Suárez, calificó este plan como fallido y además les planteó una alternativa a que el ayuntamiento colabore, dice, con el Principado. Mismamente Oviedo, donde gobierna el Partido Popular, que lo que están haciendo es colaborar con el Principado de Asturias, con la Dirección General de Vivienda, para poner suelo municipal a disposición del Principado y que sea el Principado quien construya. Por un lado, conservando la titularidad pública del suelo, pero también además construyendo para alquileres asequibles. En Oviedo, la Federación de Asociaciones de Vecinos rechaza la venta en bloques de plazas públicas de aparcamiento en la ciudad. Temen que puedan ser compradas por fondos buitre y creen que la solución está en ponerlas a precios más asequibles para los vecinos. El Ayuntamiento de Oviedo anunció este lunes que pondrá a la venta por bloques las más de 2.600 plazas de los 11 aparcamientos de cinturón verde que las constructoras no vendieron, de un total de más de 6.000. Estos parkings se construyeron a principios de los años 2000, recordamos, como parte de la operación de la urbanización de las zonas que se liberaran al sacar las vías de FEVE de la ciudad. Esto supuso unas pérdidas municipales de 67 millones de euros. Eva Sánchez, la presidenta de la FAVO, de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Oviedo, se opone a este sistema de venta por bloques. De hace tiempo que si no se vendieron y no se sacó beneficio, ya quedaron a cero porque ya hace años que se hicieron. Por lo tanto, que las pongan a un precio más razonable, que les den facilidades y que los vecinos las compren, porque seguramente que esos vecinos están alquilando una plaza que nunca va a ser de ellos. Los grupos de la oposición piden al Ayuntamiento de Oviedo transparencia en la gestión de esa venta de, como decimos, las 2.600 plazas de unas 6.800 que se sacaron, como decimos, en los años 2000. Critican desde la oposición, no obstante, que aparcamientos costeados y mantenidos con dinero público vayan a acabar en manos de empresas privadas para su gestión. Escuchamos a Carlos Fernández Llaneza, portavoz del PSOE, y a Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida, convocatoria por Oviedo. Hay en este momento cientos de plazas disponibles. Nos están argumentando que hay escasez de plazas para justificar la construcción de estacionamientos en el centro de Oviedo y, mientras tanto, lo que estamos dando es un patrimonio público a unos intereses privados que son los que se van a encargar de venderlos. Pero además es una decisión contradictoria porque al mismo tiempo se están haciendo nuevas plazas, es decir, estamos generando una burbuja en relación a las plazas de parking. La Fiscalía de Menores del Principado de Asturias no va a actuar de momento en el Surf Camp Las Dunas de Salinas porque no consta que haya desprotección hacia los menores alojados. Lo que sí sigue adelante es el traslado de los informes sobre la actividad al Juzgado Contencioso Administrativo en Oviedo. El Ministerio Fiscal calificó de correcta la actuación de la Policía Local de Castrillón tras identificar a los 71 jóvenes el pasado viernes e informar a sus familias de la supuesta situación irregular del establecimiento. En este sentido, el presidente y propietario del Surfcamp Las Dunas, del club que lleva este surfcamp, Paulino Rodríguez, insiste en que cumple con toda la normativa porque están registrados como club deportivo y estos se rigen por la ley del deporte. Por tanto, dice, no necesita licencia municipal para practicar ni enseñar surf y tampoco para ser alojamiento turístico, porque las instalaciones, dice Rodríguez, son de propiedad privada. Nosotros nos regimos por deportes, esto no es turismo. Pero la ley es así, nosotros no la inventamos, nosotros simplemente pues te acoges a un lado o al otro según te convenga mejor y según creamos mejor. Nosotros no vendemos alojamiento exterior a nadie, no pasa uno por la calle y se puede quedar alojado en nuestra casa solo están los miembros del club y luego quien a nosotros nos dé la gana que pase en nuestra casa y la compramos. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Ayer arrancaba el festival Bombastic en Llanera con la apertura de la zona de camping. La organización calcula que se va a generar una facturación de 12 millones de euros y que va a atraer a un 65% de personas de fuera de aquí de Asturias.
Entre las novedades este año se contará con una cúpula y se elimina la noria a la que el pasado año falleció un joven madrileño. Se espera que este año pasen cada día cerca de 40.000 personas junto a los 12.000 campistas. Aseguran que las cifras convierten al Bombastic en Asturias a uno de los 3 mejores festivales del país. Suca García y Marino González son los organizadores. Estamos con el montaje, tenemos novedades. Tenemos, como podéis ver, una cúpula detrás increíble. Acabamos de abrir la zona de descanso, empiezan a entrar los primeros bombis. Renfe venga a pedir un dinero, o sea, de una manera casi a nivel de extorsión, pues no creemos que tenga ningún sentido. Refuerzo que invertiremos en lanzaderas, en mejor comunicación y mejor control de movilidad a la salida del recinto. Y este mediodía el autor estadounidense Brandon Sanderson, reconocido por sus sagas de fantasía, va a mantener un encuentro con el público en el Festival de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror Celsius 232, que se está celebrando esta semana en Avilés. Las presentaciones o firmas son secciones habituales en esta cita de la literatura fantástica, pero la programación ofrece otros formatos sobre el género. Por eso repiten en cada edición propuestas de cine o teatro para todos los públicos. El Celsius, como decimos, repite este año sus habituales colaboraciones con la Sociedad Tolkien o con la Casa de las Mujeres de Avilés y también continúa la sección de la historia oculta de la música y otras tan populares como las series de nuestra vida, el cosplay, las partidas de juegos de rol, la exhibición de la Escuela Asturiana de Esgrima Antigua o las actividades de Star Wars. También en la gran pantalla, sobre la gran pantalla, se programa La Noche de Jesús Palacios o el cine a la calle con títulos hoy como El Príncipe de Persia, mañana Robocop, el viernes Los Caballeros de la Mesa Cuadrada y el sábado Salta. Jorge Iván Argiz es codirector del festival. Porque nosotros queremos que haya muchas actividades de escenario para la gente que sea realmente fan y que quiere ir a Sanderson, escucharlo hablar durante una hora. Y también queremos que el público casual pueda disfrutar del festival. Y el cine en la calle es una de las secciones que mejor cumple esto, porque bueno, pueden ir las familias o puede ir cualquiera sin tener que escuchar ninguna charla porque no le apetezca, pero que sí que le apetezca ver una película de ciencia ficción, fantasía o terror, la que toque ese día. Pues además de cine también hay teatro. Repiten su 4ª edición La Noche del Teatro con la representación La Habitación Cerrada el próximo viernes, una obra de tintes de Lovecraft que une 3 relatos. Es una ciudad que en su ADN está tan marcado a fuego el teatro que un festival que se precie que suceda en la ciudad no puede sino tener también pues el teatro entre las artes que toca. Y no solo vamos a tener la representación de una obra de teatro, sino que vamos a tener a 3 autoras jóvenes que están haciendo ahora mismo teatro fantástico en castellano y con relativo éxito y que nos van a contar un poquito cómo es esta nueva tendencia. Cine, teatro y programación con talleres infantiles porque, dice Argiz, en el Celsius 232 siempre se presta atención a los jóvenes lectores. La gente no solo lee y mucho en esas edades jóvenes, sino que además tienen todavía ese enamoramiento salvaje por los creadores a los que leen, esa pasión. Entonces están dispuestos a viajar apasionadamente pues de cualquier sitio de España o de fuera a una ciudad como Avilés, donde los creadores que les hacen felices pues van a pasar unos días, ¿no? La cultura psicodélica es un fenómeno asociado con las experiencias inducidas por diferentes sustancias y se manifiestan diversas formas de arte, música y contracultura, especialmente durante la década de 1960. Buscaba explorar estados alterados de conciencia y a menudo se caracteriza por imágenes surrealistas, patrones complejos, colores brillantes o sonidos distorsionados. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. La cultura psicodélica busca incluir alucinaciones o percepciones intensas generadas por la obra. En el arte, a menudo utiliza imágenes surrealistas, patrones enredados, colores vibrantes y efectos visuales. En la música se incluyen efectos de sonido, arreglos complejos y letras que exploran la conciencia y la espiritualidad. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, el 8º álbum de los Beatles del año 67, se alejó del pop rock convencional e incorporó elementos de la música psicodélica. La canción es sobre una alucinación, aunque los Beatles han mantenido que el hecho de que las iniciales del título
forme la palabra LSD, Lucy in the Sky with Diamonds, es pura coincidencia, ya que fue tomada la idea de un dibujo del hijo de John Lennon. Se dice que el álbum Sgt. Pepper's es una respuesta al aclamado Pet Sounds del grupo The Beach Boys, publicado en 1966. La canción más emblemática de los Beach Boys, asociada a las psicodelias Good Vibrations, esta canción forma parte de ese Pet Sounds. En 2016 se certificó como disco de platino por vender 1 millón de copias. Aunque el álbum por excelencia de la psicodelia es el debut de Pink Floyd con The Piper at the Gates of Dawn de 1967, gracias a la mente alucinógena de Syd Barrett, el álbum contiene letras sobre el espacio, gnomos y cuentos de hadas, acompañado de secciones de música psicodélica. Este dominio astronómico es uno de los principales y prodigiosos temas sobre planetas musicales en ese universo multicolor de Barrett. The End es otra canción icónica del rock psicodélico, conocida por su larga duración y contenido lírico complejo. La voz de Jim Morrison hace de imán hipnotizante, creando con la guitarra una atmósfera oscura, también con letras evocadoras y una estructura musical que dicen crea una experiencia sonora envolvente. La psicodelia se asocia en definitiva con una contracultura surgida en los años 60 que desafió las normas sociales y buscó otras alternativas de vida y pensamiento. Can you picture what will be? So little madness and free. En Asturias Hoy, primera edición. La semana pasada, el estudio llamado Efecto Ángel o Demonio de los psicodélicos en los trastornos mentales graves, liderado por la doctora Beatriz Caballero, recibía una ayuda económica por parte de la Fundación Mutua Madrileña para avanzar en su investigación. Nos interesa saber más de este proyecto, precisamente con ella, con la doctora Beatriz Caballero, que es investigadora de la Universidad de Oviedo, también del ISPA, del Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias, y más cargos que enseguida nos va a contar ella. Beatriz, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, el suyo es uno de los 23 estudios y ensayos clínicos dirigidos a la mejora de los tratamientos médicos que ha recibido en esta ocasión unos 150.000 euros para estudiar el papel del consumo de drogas psicodélicas en la aparición y empeoramiento de trastornos mentales graves. Lo primero es saber en qué punto está este estudio. Pues apenas está iniciándose. Nos acaban de dar la financiación y tenemos que, organizar bien cada fase que tiene el estudio con rigor. Por ejemplo, la primera fase, que es un cuestionario exploratorio para obtener información del patrón de consumo entre los participantes del estudio, y necesitamos valorar este cuestionario, validarlo desde un punto de vista estadístico, y luego tenemos una parte biológica, que es donde más entro yo, tengo más experiencia, en donde vamos a obtener muestras biológicas de los participantes para obtener, valorar in vitro el efecto de los psicodélicos en los modelos celulares. Y es un estudio en este caso que participan, no sé si son voluntarios, si ya tienen a las personas que van a estudiar. Van a ser voluntarios, siempre. Sí. Cualquier persona que quiera participar en el estudio. O sea, se puede ahora mismo participar, ¿no? Se puede participar. En cuanto llegamos a la primera fase, vamos a empezar a reclutar participantes. Y cualquiera que quiera participar es bienvenido. Vamos a necesitar tanto controles sanos como pacientes con distintos tipos de trastornos neuropsiquiátricos. O sea, que puede participar cualquier persona, pero también queréis gente que ya haya pasado, ¿no? por la situación, entiendo. Sí, por un trastorno mental de cualquier tipo. Cualquier tipo. El estudio lo que pretende es analizar la dicotomía riesgo-beneficio, ¿no? del uso de estas sustancias tanto en la población sana como en personas con trastorno. De hecho, es el prototipo, ¿no? que estáis buscando. Con algún tipo en concreto de paciente, aunque me comentabas que sean neuropsiquiátricos, ¿no? Pero en algo en concreto.
¿En algo? ¿Alguna patología en concreta? Sí, tenemos en mente introducir pacientes con trastornos mentales que son muy frecuentes en la población a día de hoy. Estamos hablando de ansiedad generalizada, depresión mayor, depresión resistente a fármacos, pero también tenemos en mente participar con pacientes de esquizofrenia, trastorno bipolar. Sí. Son patologías que impactan en la calidad de vida de las personas de manera muy importante, limitando mucho su autonomía y su día a día. Entonces, porque hay gente voluntaria para hacerlo. ¿O os cuesta? Porque a lo mejor una persona sana es más fácil, ¿no? Controles sanos ya de alguna manera ya tenemos ahí un tipo cerrado, bueno, tiras de amistades, de colegas. Claro, todavía no hemos empezado a reclutar los participantes, los pacientes experimentales, ¿no? Con las patologías mentales. Ahí no sabemos como lo que nos vamos a encontrar, porque es una población bastante vulnerable. Entonces, depende un poco de cómo se sienta cada persona, si quiere participar o no, si entiende bien el estudio, si no tiene ninguna duda. No sé, en principio no sé lo que nos vamos a encontrar, solo esperemos que sí que lleguemos a un número adecuado para que los datos desde el punto de vista estadístico sean fiables, sean estables. Porque ¿cuánta gente se necesitaría? No hay. A ver, yo a nivel estadístico he puesto un mínimo en el proyecto de 20 participantes por patología. Sí. Por patología y 20 controles. Mínimo. Bueno, a mí me parecen son bastantes. Muchos, no sé hasta dónde llegaremos, pero desde el punto de vista estadístico tienes que trabajar con una N un poco elevada. Claro, y luego el proyecto, ¿durante cuánto tiempo estaría funcionando o cuánto tiempo estas personas van a experimentar ese proyecto? El proyecto tiene 3 años de duración. Bueno. Vamos a trabajar durante 3 años y en principio vamos a intentar estar con el reclutamiento la mayor parte del tiempo, haciendo evidentemente la parte experimental en el laboratorio de manera simultánea, pero el patrón de reclutamiento tiene que ser continuo y poco a poco, por fases, según digamos los participantes, ¿no? Que van siendo admitidos. No hay una edad ni el sexo, ¿no? Eso no hay. De sexo no, hombres, mujeres, nos da igual. Sí. La edad tiene que ser mayores de 16 años. El Comité de Ética que aprobó el proyecto nos fijó que tendrían que ser mayores de 16 años, que de manera autónoma pueden decidir firmar el consentimiento y participar en el estudio sin necesidad de un tutor. ¿Por qué un día les da por hacer este tipo de investigación? Bueno, porque es que estamos en un momento de auge de los psicodélicos, es una realidad, se consumen a diario, es algo que va a ir creciendo y es un consumo recreativo, sin control. Entonces es necesario que investigamos bien en los riesgos reales. Claro, y una vez que se consume lo que luego es Claro, no solo en sintomatología, sino mecanismos de acción, como lo que queremos hacer en el proyecto a nivel de celular, saber qué producen, ¿no? Si regulan estrés oxidativo, inflamación, muerte celular, toxicidad en general. Y luego la otra parte, profundizar, que es digamos lo más novedoso, el potencial terapéutico. Si en verdad puede haber algún beneficio a nivel celular de este tipo de sustancias. Claro, queréis decirle a la gente que los consume, cuidado, que puede pasar esto, aunque algunos pueden saberlo, ¿no? Bueno, el objetivo no es fomentar el consumo, sino suministrar datos objetivos sobre los riesgos del consumo. Por ejemplo, pues si consumes un determinado psicodélico, como puede ser el éxtasis, el MDMA, que se consume con frecuencia, pues queremos con el proyecto, por ejemplo, poder asociarlo con el desarrollo, pues como ejemplo, que todavía no tenemos resultado, pues de la depresión mayor o un riesgo mayor de esquizofrenia. Claro. Para que la gente que lo consuma sea consciente, cuidado, ¿no? Tienes este riesgo, ¿no? Igual que una persona fuma, sabe que tiene riesgo de desarrollar cáncer de pulmón, pues que tenga esa base informativa y que decida. Daba cuenta ahora de algunos psicodélicos, esos son los más comunes, ¿no? Los que podríamos conocer alguna gente, ¿no? Pero hay más, entiendo. Hay muchísimos. Está el MDMA, que ya nombré, el éxtasis, el cannabis, que se consume muchísimo también, la psilocibina, que son hongos alucinógenos, el DMT, el LSD, otros menos conocidos como la mescalina, jarmina, anfetaminas tipo DOI, CIMB5, bueno, hay muchísimos. Yo ahora me he actualizado muchísimo, me he actualizado mucho de los tipos que hay. Claro, y todos súper peligrosos, entiendo, todos bastantes, en general alucinógenos, entonces
son un riesgo. En general Pero son un sí. riesgo, eso lo sabemos, lo queremos demostrar Claro. con datos, pero sabemos que son un riesgo. ¿Existe algún tipo de investigación parecida en España? Sí, ¿eh? sí. Hay ensayos clínicos ya tratando a los pacientes con psicodélicos, en concreto con psilocibina y con dimetiltriptamina. Sí. Es un estudio que se está realizando en Barcelona. Y bueno, están trabajando en ello, pero sobre todo están observando las variaciones en la sintomatología de estos pacientes. En general son pacientes que tienen depresión resistente a fármacos. Ajá. Entonces están viendo cómo responden con esos tratamientos. Claro, porque este tipo de experiencias psicodélicas son inducidas por las drogas o a través de otro tipo de experiencias, o tiene que ser por drogas. No son exclusivas de las drogas. Sí que porque hay podemos otras. pensar que Evidentemente una experiencia psicodélica tienes en mente directamente la droga, que Claro. va a ser consecuencia directa. Pero sí hay otras estrategias, una meditación profunda, controlada, respiración o técnicas de privación sensorial, pierdes el contacto de todo estímulo del entorno, te puede llevar a ese nivel alterado de conciencia. Similar, semejante, no al mismo Que nivel, no. pero muy parecido. Sí. No es exclusivo. Claro. Hablaba antes de que podría utilizarse no como terapia. ¿Lo entendí así? Sí. El objetivo principal Sí, de nosotros, del proyecto, es potenciar los efectos terapéuticos que puedan tener estos psicodélicos, porque ya sabemos algunos estudios previos que O sea, son no capaces, estigmatizarlos tanto, ¿no? claro, Como no puede ser, estigmatizarlos sí. porque tienen un beneficio, ¿no? De ahí el título ángel o demonio, no Sí. solo son demonios, ¿no? También tiene parte de ángel. Pueden regular procesos que son muy, muy importantes para la regeneración del cerebro, como la neurogénesis, la plasticidad neuronal. Y eso puede tener un beneficio en los síntomas de los pacientes neuropsiquiátricos. Pero entiendo siempre regulado, ¿no? Claro. Evidentemente. Tenemos que controlar qué tipo de droga, a qué dosis hay que tratar, en qué tiempos, en qué tipo de pacientes. En este caso, nosotros no los pacientes, sino la muestra que vamos a obtener del paciente. A nivel celular podemos hacer una gran cantidad de pruebas sin ningún riesgo ético, todo seguro, para saber, evidentemente, en qué momento tenemos esos efectos neurogénicos, que creemos que es lo que tiene un beneficio para el tratamiento de estas patologías. Beatriz, ¿es un proyecto en el que está usted sola o le acompaña un equipo? No, tengo un equipo sobre todo maravilloso de clínicos, porque si no yo no podría hacer absolutamente nada. Te voy a nombrar al equipo, tengo a la doctora Rocío Villadíez, a la doctora Eva Amada Povedano, también a la doctora Isabel Menéndez Miranda, que son psiquiatras del Hospital San Agustín de Avilés, y este equipo está dirigido por el doctor Juan José Martínez Jambrina, que es el director de salud mental del Hospital San Agustín de Avilés, y son los que están acá, digamos, de frente, de cara con los pacientes. Luego tenemos investigadores básicos, entre los que me incluyo. Me acompaña el doctor Ignacio Vega Naredo, que es también investigador del ISPA. Y tenemos como colaboradores al doctor Carlos Bermejo Millo, que es un psicólogo de la Universidad de La Rioja, y a la doctora Gloria Benítez King, que trabaja en el Instituto de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, en Ciudad de México. Y que es variado, justamente, es variado y digamos multicéntrico. Sí. Y sí que me gustaría recalcar esta última colaboradora, Gloria, porque es la experta, la pionera en el modelo celular con el que vamos a trabajar para, a nivel in vitro, poder estudiar estas patologías neuropsiquiátricas. Ella es un poco la pionera en este mundo. Aprender mucho, ¿eh? Entonces, Sin duda, te vamos a claro. aprender mucho, sobre todo esa asociación clínico con investigación básico, es lo que va a enriquecer mucho el proyecto. Yo creo que es lo que les gustó a la Fundación Mutua Madrileña para... Claro, ese impulso que os ha dado ha sido primordial, ¿no? Sí, para avanzar. A ver, los básicos solos no podemos, Sí. necesitamos el apoyo de los clínicos. Entre los dos hacemos el equipo que necesitamos para investigar en biomedicina. Claro, es aunque necesario. esté usted aquí hoy hablándonos de ello, detrás Por supuesto, hay un equipo potente y Sí. fantástico. Y al margen de este proyecto, la doctora Beatriz Caballero está implicada en más cosas, entiendo. Tengo varias Muchas, cosas, sí, siempre tengo varias cosas, pero tengo que decir que muchas ya están finalizando. Sí. Porque la prioridad de este proyecto en los próximos 3 años va a ser el centro, ¿no? El Se va a epicentro de centrar en todo, ello, sí. ¿eh? Pero tengo varias otras cosas que están acabando, pero a diferencia de este proyecto son cosas preclínicas, es decir, he trabajado hasta ahora con modelos animales de envejecimiento, de neurodegeneración, de lesión cerebral, con el mismo objetivo, y estar compuestos que puedan ser terapéuticos para estas condiciones en las que el cerebro está dañado. ¿Vale? La pregunta científica es, en mi caso siempre ha sido la misma, es cómo se deteriora el cerebro y cómo podemos frenar ese deterioro, incluso inducir una regeneración, una reparación, a través de mecanismos como puede ser regular la neurogénesis, ¿no? Que ¿Y hay son los manera de más... hacerlo?
Sí, esperamos lograrlo porque los psicodélicos, el potencial de los psicodélicos, que por eso me interesé en estos compuestos, justamente es porque son capaces de regular neurogénesis, es decir, creación de nuevas neuronas y nuevas conexiones sinápticas. Entonces eso podría reparar muchos circuitos neuronales que se encuentran dañados en los pacientes y tener una mejoría en la sintomatología. De distintas patologías. Entonces, por eso vamos a estudiar justamente estos mecanismos in vitro en las células para profundizar en ellos, porque sabemos que son la clave para poder frenar el deterioro del cerebro. Iba a preguntarle precisamente qué relación tiene este estudio con su interés, ¿no?, por los procesos celulares y moleculares del envejecimiento, y ya está sí. La respuesta dada, ¿no? Justamente es la neurogénesis. Si consigamos profundizar en estos mecanismos, cómo lo podemos regular, podemos también trasladar estos resultados, pues, por ejemplo, a pacientes con Alzheimer perfectamente. Claro. Podríamos también tomar muestras de progenitores neuronales, del epitelio respiratorio, que es donde vamos a sacar la muestra. Sí. Igualmente en laboratorio testar fármacos y dosis más adecuadas para tratar justamente esa sintomatología. Estamos hablando de una medicina celular personalizada. Es lo que vamos a promover con el estudio. Porque precisamente, ¿no?, el envejecimiento cerebral es uno de los mayores desafíos, ¿no?, que tenéis los médicos o los investigadores de nuestro tiempo, y sobre todo hablando del Parkinson o del Alzheimer, que cada vez vemos cómo se representa en gente cada vez más joven, y luego la gente duramos más y también tenemos esa enfermedad durante más tiempo. Sí, el aumento de la incidencia de la edad va de la mano de las patologías. No solo incrementa la incidencia del cáncer, y también la incidencia de patologías neurodegenerativas y neuropsiquiátricas. Entonces, el reto de la neurociencia es comprender bien por qué. Porque el cerebro envejece, porque el cerebro está dañado, desarrolla una patología, intentar regularlo, intentar frenarlo, ralentizarlo, y si podemos incluso regenerarlo con estas estrategias de neurogénesis, pues sería una vía terapéutica completamente novedosa, de la que todos pues podríamos evidentemente sacar un gran beneficio. Para que luego tengamos una mejor calidad de vida. Una mejor calidad de vida, si vamos a vivir más, que sea mejor. No se quita, pero lo que decía, no se ralentiza, se va cada vez más, que es una de las intereses que tenéis sobre todo los investigadores, porque hoy en día la investigación os enfrentáis, ¿no?, a múltiples desafíos. Siempre preguntamos qué hace falta para que se os valore realmente a vosotros. A ver, en salud mental necesitamos más financiación, pero bueno, eso yo creo que en todos los campos de la biomedicina, pero tengo que decirlo, más financiación estable, más convocatorias. En salud mental eso es necesario. Es necesario también que sigamos investigando en estos riesgos-beneficios en el caso de los compuestos de los psicodélicos, porque si investigamos en ellos y sabemos cómo utilizarlos, sabemos en qué momentos son peligrosos, qué momentos son beneficiosos, podemos llegar a utilizarlos con el mismo rigor que cualquier otra herramienta médica. Y luego, evidentemente, para llevar todo esto a la práctica clínica necesitamos personal clínico especializado para trabajar con ese tipo de compuestos, protocolos estandarizados de seguridad, de ética, para que en todo momento pues haya un seguimiento clínico, un control y siempre un beneficio de los pacientes. Controlando todos esos factores podríamos seguir avanzando, ¿no? Y pasar de la célula al paciente. Claro, ¿no? Si la investigación no seríamos nada, ¿eh? La verdad que sí. Bueno, pues Beatriz Caballero, que en este caso, no sé, es porque le han dado el premio, ¿no?, del Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias, también es investigadora de la Universidad de Oviedo. ¿Algo más que quiera destacarnos Bueno, quería puntualizar que el premio, la financiación, ha sido concedido por la Fundación Mutua Madrileña. Y el proyecto está escrito al Instituto Sanitario de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias, al ISPA. Pues para seguir en ello, durante los próximos 3 años, bueno, pasan enseguida luego. Pasa muy rápido. Sí, a ver si obtenemos una buena resolución. Beatriz, gracias por habernos acompañado esta mañana aquí. Un saludo, buenos días. Buenos días, muchas gracias. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Pues Deportes con Diego Domínguez. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El Real Oviedo presentó ayer a Salomón Rondón como nuevo jugador azul. El delantero venezolano ha asegurado que a sus 35 años llega en un buen momento. El ariete ha confirmado además que el presidente del grupo Pachuca, Jesús Martínez, ha tenido un papel fundamental en su fichaje. También ha hablado el director general Agustín Lleida, quien afirmó que no todos los jugadores que lograron el ascenso continuarán en el equipo y que hay que tener paciencia en el mercado. Son operaciones complicadas, como decía Roberto, que
muchas de ellas a hoy son imposibles y que con el paso de las semanas o la evolución del mercado pueden llegar a encajar o a hacerse factibles para el Real Oviedo. Por eso hay que ir despacio, tener paciencia, no ponerse nervioso y sabemos que al final, pues como pasa al final de agosto, tendremos una buena plantilla. Hoy la plantilla tendrá doble sesión de trabajo de mañana y tarde y al mediodía será presentado Alberto Reina. El Sporting daba ayer a conocer la primera equipación de cara a la temporada 25-26. Una camiseta de cuello blanco y la espalda rojiblanca con un toque clásico que ha gustado a los seguidores. Entre los futbolistas que ejercieron como modelos estaba el palentino César Gelaber. Estamos muy contentos, la camiseta representa muy bien lo que es el Sporting. Venir aquí a la playa de San Lorenzo con toda la gente que ha venido a vernos, creo que es muy bonito para nosotros también. Desde el principio que quería volver, al final es verdad que ha sido un mercado complicado, pero estoy feliz de estar aquí con todos. El objetivo que ahora de momento hacer una gran pretemporada y ir sumando, ir aprendiendo cada día y el objetivo se verá más adelante. La plantilla del Sporting tendrá esta mañana una nueva sesión de trabajo en Mareo. En el Real Avilés, segunda jornada de pruebas médicas antes de que mañana comience la pretemporada propiamente dicho. En cuanto a la campaña de abonados, tras las renovaciones y cambios de asientos, hoy arranca el periodo de nuevas altas. En Segunda Federación, el Unión Popular de Langreo ha cerrado la contratación del defensa central Dani Ojeda, futbolista de 23 años que llega procedente del Laredo, y el Real Oviedo femenino sigue sumando nuevos efectivos a su plantilla. El equipo de Andrea Suárez incorpora a la centrocampista alemana Emily Hahn y a la defensa gallega Nerea Lombardero, que llegan procedentes del Valadares Gaia y el Atlético Villalonga respectivamente. Y Benoît Paire ocupará la plaza en la primera jornada del tenis playa de Luanco prevista para Fedecoria. El argentino causará baja al seguir recuperándose de su lesión de codo. El francés de 36 años con 3 títulos ATP a sus espaldas y que actualmente ocupa el puesto 508 del ranking se va a enfrentar a Miguel Avendaño el próximo 4 de agosto. Asturias Hoy, en clave económica. Saludamos a José Antonio Antuña, director de Renta 4 Gijón. Muy buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Bueno, cuéntame, ¿cómo vienen hoy las bolsas? No sé si hay reacción después de la batería de resultados ayer de Estados Unidos o qué esperamos para hoy. No, en general, ayer fue una sesión negativa en Europa y en Estados Unidos también, salvo en el Nasdaq, y hoy volvemos a hablar de caídas, por lo menos en este inicio de sesión. Los futuros en España marcan caídas en torno al 0,30%, en Europa un poquito mayores, en torno al 0,50%. Lo que traemos para este inicio de sesión, pues bueno, nuevos anuncios por parte de Trump en materia comercial, que decimos que es un poco el gran foco que tiene ahora el mercado. En este caso, pues previsibles aranceles al sector farmacéutico y que pueden ir seguidos también de aranceles a semiconductores. Por el lado positivo, es verdad que ayer se anunció un acuerdo con Indonesia y que el propio Trump pues dijo que antes del 1 de agosto pues esperaban 2 o 3 acuerdos comerciales más. Entre ellos se da por hecho que el de India, que debería de estar a puntito de conocerse. ¿Qué pasa? Que hoy tenemos referencias macroeconómicas importantes también, con lo cual en ese sentido, bueno, algo podría cambiar. Por ejemplo, hemos conocido el IPC del Reino Unido, que es verdad que ha quedado por encima de lo esperado, está en el 3,6, algo parecido a lo que pasó ayer en Estados Unidos, que también salió por encima de lo esperado. Ya lo decíamos por la mañana, que lo normal es que se acelerara esa inflación en Estados Unidos. Se ha situado en el 2,7%. Es un poco lo que se preveía, pero es cierto que el objetivo de la FED es tener la inflación en el 2%, con lo cual la probabilidad de que veamos bajadas de tipos en Estados Unidos, pues evidentemente cuanto más sube la inflación, pues menos probabilidades vamos a tener. Y eso ya sabemos que tiene su impacto en el crecimiento económico. Y de los resultados empresariales que comentabas, pues bueno, ayer conocíamos pues eso, JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo. Solo esta última, por ejemplo, fue un poco la que decepcionó. En general, JP Morgan y Citi pues superaron las estimaciones. Hoy volveremos a conocer algunos de los bancos de inversión, Bank of America o Morgan Stanley o Goldman Sachs en Estados Unidos. También conoceremos Alcoa, Johnson & Johnson, algún otro sector. Pero destacar de aquí de Europa que, por un lado, ASML ha presentado resultados esta mañana y ha decepcionado en su guía para las ventas del tercer trimestre del 2025, ha alertado un poco de la incertidumbre que hay
para lo que queda de 2025 y 2026, y también Renault ha tenido que rebajar un poquito su guía para 2025, ¿no? Con lo cual ya estamos viendo que algunas empresas están dando sombras sobre lo que queda de este año y para el año que viene, y eso yo creo que va a ser un poco lo fundamental que puede marcar la tendencia de los mercados en los próximos días, además de la labor comercial, porque la parte comercial puede afectar mucho a los resultados empresariales, y al final las bolsas lo que hacen es replicar lo que hacen las empresas. Si una empresa gana más, lo normal es que valga más. Pues gracias, José Antonio, un saludo, buenos días. Gracias, Ángel, buenos días. Lo nuestro duro. Hoy nos vamos con Sabina, abre el Gijón Live con el cartel de completo ya desde hace semanas, casi desde el principio. Así les dejamos, llega Asturias al día en RPA o el informativo matinal en TPA. Nosotras mañana a las 8 en punto volvemos, disfruten del día. Como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios.